¿Qué sucede cuando el futuro de la paz regional depende de la voz más inesperada? Una noche, Arabia Saudita lanza una llamada desesperada. Necesita el Consejo de África, una voz moral que puede marcar la diferencia entre guerra y reconciliación. Mientras tanto, el conflicto entre Qatar e Israel está a punto de estallar, con consecuencias que podrían arrastrar a toda la región hacia el abismo. Pero esta crisis no es solo una disputa entre dos países. En el centro está el derecho de una nación pequeña a decidir su propio destino, enfrentando presiones internacionales que buscan imponerle un rumbo. ¿Puede la autoridad moral africana inclinar la balanza y evitar que una chispa se transforme en incendio? El riesgo no podría ser mayor, o la región se sume en una guerra devastadora, o, gracias a una intervención inesperada, se abre la posibilidad de una nueva era de cooperación y respeto mutuo. Para comprender cómo llegamos a este punto crítico, es clave explorar el trasfondo y las fuerzas que alimentaron esta crisis. Veamos qué hay detrás de las tensiones entre Qatar e Israel. ¿Cómo se asemejan las tácticas de presión sobre Qatar a las viejas estrategias coloniales? Hoy, la presión internacional que enfrenta Qatar revive fantasmas históricos. Este pequeño pero influyente país ha sido blanco de una auténtica guerra económica y de iniciativas de aislamiento, simplemente por defender su postura sobre Palestina y negarse a ceder ante intereses externos. Las tácticas utilizadas contra Qatar recuerdan inevitablemente a las viejas maniobras coloniales aplicadas en África. Se busca forzar el alineamiento político mediante la creación de dependencia económica. Bloqueos comerciales, suspensión de inversiones y amenazas veladas son herramientas muy conocidas para quienes han vivido bajo la sombra del colonialismo. Así como antes se intentó doblegar a los países africanos, hoy se intenta hacer lo mismo con Qatar, solo que bajo nuevas banderas y pretextos. La región enfrenta un dilema peligroso. Apoyar a Qatar implica desafiar abiertamente a Israel y asumir el riesgo de represalias económicas, diplomáticas o incluso militares. Por otro lado, respaldar a Israel significa ignorar el sentir de las poblaciones árabes y africanas, que mayoritariamente rechazan la opresión y exigen solidaridad con la causa palestina. Quedarse al margen tampoco es opción, pues la neutralidad puede ser interpretada como debilidad y dejar el camino libre para la escalada del conflicto. En juego está mucho más que simples alianzas políticas. Está en riesgo la reputación internacional de los países árabes y africanos, su autonomía y la posibilidad misma de mantener políticas independientes sin quedar atrapados en guerras ajenas. La presión creciente amenaza con arrastrar a naciones enteras a una confrontación que no han elegido y que podría tener consecuencias devastadoras para toda la región. Pero, ¿qué tiene África que decir en este panorama? La intervención africana, basada en principios y experiencia histórica, está a punto de cambiar las reglas del juego y desafiar el equilibrio de poder tradicional en el Medio Oriente. Aceptar el juego de los poderosos o redefinir las reglas desde la base de los principios. Esta es la disyuntiva que enfrentan hoy las naciones en Medio Oriente y más allá. Defender principios, como la soberanía y la autodeterminación, no es un camino fácil. Implica riesgos de marginación, represalias económicas y aislamiento diplomático. Pero también abre la puerta a una arquitectura de seguridad que ya no dependa de la intimidación ni de la subordinación a intereses externos. La reciente propuesta africana rechaza la trampa geopolítica de elegir entre pragmatismo o principios. Inspirándose en el movimiento de países no alineados, África invitó a las potencias regionales a no caer en la falsa dicotomía impuesta desde fuera, apoyar a Qatar y arriesgar la furia de Israel, respaldar a Israel y sacrificar legitimidad interna, o permanecer neutrales y ver cómo el conflicto se desborda. Frente a ese dilema, la alternativa africana es clara. Ningún país debe ser forzado a renunciar a su independencia bajo amenaza, y ninguna crisis se resuelve perpetuando la lógica del más fuerte. La solución propuesta es audaz y estratégica: construir una coalición internacional que defienda la soberanía y promueva la resolución pacífica de disputas.
La experiencia africana demuestra que la unión de decenas de países puede transformar la marginación en fortaleza y el aislamiento en liderazgo. Si Qatar ya no se defiende solo, sino que cuenta con el respaldo de la Unión Africana, la Liga Árabe, ASEAN y bloques latinoamericanos, el equilibrio de poder cambia radicalmente. Los principios dejan de ser una declaración simbólica y se convierten en una fuerza colectiva capaz de exigir respeto incluso a los actores más poderosos. Sin embargo, el riesgo es real. Si los principios que África impulsa fracasan, el precio será alto: aislamiento prolongado, debilidad estructural y la perpetuación del ciclo de crisis que solo beneficia a quienes controlan las reglas actuales. Es un momento de todo o nada, donde el liderazgo moral puede ser la única defensa eficaz para los países pequeños ante la presión internacional. ¿Y si este enfoque logra consolidarse? ¿Qué consecuencias tendría no solo para Medio Oriente, sino para el sistema global entero? Porque lo que está en juego no es solo una disputa regional, sino el derecho de cada nación a decidir su propio destino. En el siguiente segmento, exploraremos cómo esta visión africana podría transformar las instituciones globales y redefinir el equilibrio internacional en las próximas décadas. ¿Qué sucede cuando los principios movilizan a continentes enteros? Lo que hasta hace poco parecía una confrontación inevitable entre Qatar e Israel, hoy se convierte en un caso de estudio sobre el poder transformador de la diplomacia basada en valores. Una respuesta colectiva, mucho más poderosa que cualquier amenaza militar o boicot económico, está redefiniendo el futuro geopolítico del Medio Oriente y del sur global. Arabia Saudita sorprende al mundo asumiendo un liderazgo regional que prioriza principios fundamentales, como la soberanía nacional y el diálogo multilateral, por encima del simple interés propio. Esta nueva postura no solo genera respeto internacional, sino que también protege a Arabia Saudita de caer en trampas geopolíticas. El mensaje es claro: defender los derechos de un vecino pequeño es, en realidad, defender la autonomía de todos ante potencias dominantes. Qatar, que estuvo al borde del aislamiento total, hoy encuentra aliados estratégicos donde antes solo veía amenazas. El apoyo africano y la disposición saudí a apostar por los principios han convertido la crisis en una oportunidad inédita para el multilateralismo. Donde antes había presión asfixiante, ahora hay una red de solidaridad que le permite a Qatar resistir, negociar y, sobre todo, mantener su política independiente. La lógica de la coalición empieza a ganar terreno. La fuerza colectiva de África, la Liga Árabe, ASEAN y bloques latinoamericanos es mucho mayor que cualquier enfrentamiento individual. El aislamiento deja de ser un castigo efectivo cuando decenas de naciones se comprometen a defender, juntos, principios universales. Los poderosos pierden su capacidad de dividir y someter, porque ahora se enfrentan a una voz global cohesionada. Pero el impacto va mucho más allá de Qatar. El ejemplo de África y Arabia Saudita sienta un precedente que resuena en otros rincones del mundo. Países tradicionalmente vulnerables frente a presiones externas comienzan a imitar el modelo, formando alianzas basadas en principios y cooperación genuina. El sur global, tantas veces silenciado, empieza a escribir sus propias reglas y a reclamar un espacio legítimo en la toma de decisiones internacionales. En este escenario, lo que está en juego no es solo la reputación de un país o la estabilidad de una región. Se trata de la capacidad del sur global para resistir presiones, evitar imposiciones y definir su propio destino en el sistema internacional. El éxito o el fracaso de esta estrategia podría marcar el rumbo de las próximas décadas para cientos de millones de personas. Ahora, ¿qué lecciones concretas pueden extraer los líderes y los ciudadanos comunes de este proceso? Veamos cómo estos principios pueden aplicarse más allá de la diplomacia. ¿Por qué la autoridad moral puede ser la herramienta más poderosa en la diplomacia moderna? La respuesta está en la capacidad de transformar palabras en protección real y respeto internacional. Cuando los líderes se mantienen firmes en principios claros y coherentes, envían una señal imposible de ignorar. Aquí no se negocia ni la soberanía ni la dignidad de los pueblos.
Las posiciones basadas en principios generan respeto y, al mismo tiempo, disuaden a los agresores. Un país que actúa con coherencia se vuelve impredecible para quienes buscan imponer sus intereses a través de la fuerza. La historia reciente lo demuestra, cuando la comunidad africana se unió para defender a Qatar. Protegió no solo a un pequeño estado, sino también el derecho de todos los países a decidir su destino, sin temor a represalias. La coalición multilateral, formada por naciones grandes y pequeñas, rompió el ciclo tradicional de sumisión y dominación. Esta alianza no solo resguardó a los más vulnerables, sino que también fortaleció a los más poderosos, mostrando que la unidad estratégica multiplica la influencia y la capacidad de negociación de todos los miembros. Qatar pasó de ser un caso aislado al convertirse en modelo de prevención de conflictos globales. La crisis dejó de ser una cuestión regional y se transformó en un ejemplo de cómo la solidaridad internacional y el liderazgo ético pueden desactivar situaciones explosivas antes de que la violencia sea inevitable. Cuando la diplomacia se basa en principios compartidos y no en intereses de corto plazo, se construye una seguridad sostenible. El riesgo de guerras disminuye porque los actores saben que las reglas no cambian según conveniencias pasajeras, sino que se respetan, incluso en los momentos de mayor tensión. Si los líderes renuncian a este enfoque, perderán oportunidades únicas para asegurar la paz y elevar su prestigio internacional. Ignorar el valor de la autoridad moral es abrir la puerta a crisis recurrentes y a la pérdida de autonomía frente a potencias más agresivas. La gran pregunta es, ¿cómo podemos trasladar estas lecciones a nuestras propias realidades y a las decisiones colectivas que enfrentamos en el día a día? Descubramos juntos cómo cada uno de nosotros, desde nuestras posiciones, puede aplicar estos principios para transformar conflictos en oportunidades y fortalecer la voz de nuestras comunidades. ¿Quién defenderá los principios cuando se ponga a prueba el destino de todos? Hoy hemos visto cómo la intervención africana no solo evitó una catástrofe entre Qatar e Israel, sino que también ofreció una nueva visión de liderazgo, una que prioriza la soberanía y la cooperación multilateral por encima de la fuerza bruta o la sumisión. Pero esta historia no trata únicamente sobre presidentes, príncipes o diplomáticos. Trata sobre nosotros. Cada generación se enfrenta a momentos en los que la inacción abre la puerta a la repetición de antiguas crisis, donde el silencio se convierte en cómplice de la injusticia. La pregunta es simple. ¿Seguiremos aceptando que la presión y la violencia dicten el rumbo de las naciones pequeñas, o tendremos el valor colectivo de defender principios que aseguren generaciones de paz? La lección africana es clara. Cuando el compromiso con la justicia y la soberanía guía nuestras acciones, incluso los actores menos esperados pueden cambiar el curso de la historia. ¿Estamos dispuestos a exigir este mismo compromiso a nuestros líderes y a nosotros mismos? Al final, no fue una amenaza militar, sino una alianza de principios la que desactivó la crisis. Porque cuando la moralidad se convierte en política exterior, el verdadero poder reside en la unidad de los justos. Reflexionemos. ¿Qué papel queremos jugar cuando el destino colectivo está en riesgo? ¿Observadores pasivos o defensores activos de principios universales?